Yo soy Mercedes Vega Martínez, soy tucumana y tengo 63 años. Yo crecí y viví en Tucumán toda mi niñez y parte de mi juventud. Luego me vine a Buenos Aires, luego me fui a vivir a Israel, después a Perú y después volví a la Argentina. ¿Cómo estaba conformada tu familia? Mi familia, la verdad, era una familia linda. Yo tenía papá, mamá y 3 hermanos. Éramos 3 hermanos, en realidad. Yo soy la más chica, la mayor era Marta, es Marta, mi hermana, y el del medio, el hermano varón, se llamaba José Blas. Él está desaparecido. Él fue militante del PC, fue un militante de la juventud del PC, estudiaba ingeniería en la Universidad Tecnológica y lo secuestraron el 2 de diciembre del año 75. Estoy hablando de 3 meses antes del golpe. Tucumán era como un territorio diferente al resto del país durante los años 74 y 75. ¿Cómo se llamaban tus padres? Mis padres, mi papá se llamaba José Blas Vega. Venía de una fracción social muy acomodada en la provincia y mamá se llamaba Mercedes, como yo. Y venía de una fracción social de clase media más bien baja. Su padre era un servidor público, era un comisario de una formación que existía entonces, no sé si existe ahora, que se llamaba Gendarmería Volante. Bueno, eran clase media trabajadora. ¿Y a qué se dedicaban? Los dos eran profesores de la Universidad de Tucumán. Que papá lo fuera era parte de la naturalidad de las cosas, naturalidad entre comillas, dentro de la estructura familiar de la que él venía. Y que mamá lo fuera no era parte de la naturalidad de las cosas. Mamá era mujer, estamos hablando de la década del 40, en Tucumán, sociedad profundamente conservadora. No era usual que las mujeres estudiaran en la universidad. Así que mi madre fue una pionera en ese sentido. Mamá estudió amparada por el resto de las mujeres de la casa, es decir, por mi abuela y sus hermanas mujeres, y a escondida de sus hermanos varones y de su padre. Mamá fue a la universidad mintiendo que iba a misa diaria, cada día. Se ponía su mantilla, agarraba su misal y partía cada tarde a la misa diaria. Ahora, en realidad no iba a misa, iba a estudiar. Mamá fue pedagoga, licenciada en Ciencias de la Educación. Y la verdad es que ella, con toda esa rebeldía, fue bastante única en su género, diría yo, en ese Tucumán de los años 40, con esas mujeres. Mi padre, cuando la conoció, dijo: quiero que esta mujer que es diferente sea la madre de mis hijos. Ella sabía pelear con las armas que tenían las mujeres en ese momento, que era el silencio y posiblemente el afecto a raudales, siempre, siempre soterrado, cauto, pero minucioso y fuerte.
así mantuvo un matrimonio de muchísimos años. ¿Y tenían algún acercamiento o interés por la política, tu padre o tu madre? Sí, claro. Así como era mamá rebelde, papá era también un visionario para su fracción de clase. Y también lo fue para nosotros. Eran peronistas los dos. Peronistas militantes. De tal manera que en el golpe del 55 los echaron a los dos de la Universidad de Tucumán. La pasaron mal y en la familia de mamá hubo presos y detenidos. La casa de mi abuela fue allanada. Bueno, eso es un poco el contexto en donde yo fui creciendo. Yo nací en el año 55, justo unas horas antes de los primeros cañonazos que derrocaron al gobierno de Perón. Yo nací el 15 de septiembre. Y los primeros cañonazos que derrotaron y que derrocaron al gobierno de Perón empezaron el 16 a las 3, 4 de la mañana de septiembre del 55. Bueno, ese es un poco el contexto en donde yo crecí, en donde viví, con padres profundamente contestatarios y en una casa bastante libertaria también, donde había posibilidades de discutir, de pensar, de leer. Cuando yo era chica no había televisión. Y entonces la lectura era parte de las formas de diversión. Mi padre solía reunirnos a la noche, después de la cena, para que cada uno contara qué estaba leyendo y en qué iba su lectura, y compartiera con los otros. Así fui conociendo la literatura de los niños varones, porque mi hermano leía, y entonces me iba contando. Así también yo socializaba la literatura del mundo femenino a todos, a mis hermanos, a mi papá, y a la gente que se ponía alrededor del hogar, porque eso era parte del hacer de todas las noches antes de ir a dormir. Bueno. ¿Y dónde hiciste la escuela primaria? La escuela primaria la hice con unas monjas. Nosotros vivíamos en Yerbabuena, que es una ciudad residencial dentro del Gran Tucumán. En esa época éramos muy pocos los que vivíamos ahí. Papá tenía naranjales y cañaverales allí. Y bueno, éramos pocas familias las que vivíamos y vivíamos en una gran casa de campo. Y tuve, la verdad, en ese sentido una niñez maravillosa, ¿no? Muy rodeada de mucho verde, muchos naranjos, muchas paltas, muchos animales. Y un padre y una madre hacedora. En realidad eran hacedores los dos en el lugar en donde se desenvolvían. Crearon el primer colegio secundario que hubo en la zona. Estaban convencidos los dos que los niños debían estar en la escuela, los jóvenes también, en vez de estar perdiendo el tiempo por ahí. Y entonces, con el cura párroco de Yerbabuena, armaron un colegio, porque no había colegio secundario. Los chicos estudiaban hasta terminaban la escuela primaria y luego iban a trabajar al surco de caña o algún otro trabajo en la tierra. Y entonces ellos crearon el colegio para que esos chicos no tuvieran
que viajar si querían estudiar y para que esos padres pudieran acompañar el estudio de sus hijos sin tener que mandarlos lejos, porque a veces, la gran mayoría de las veces, no era posible, ¿no? El salario era bajo, mantener un hijo afuera que estudia es caro, lo sigue siendo caro ahora, digo, también lo era en aquel momento. Así que mis padres, mis tíos ayudaron un montón en la fundación y construcción de ese colegio, trabajaron gratis, y el cura puso, digamos, todo el empeño de su parroquia, mi padre puso la tierra y se armó el colegio. Bueno, yo mientras tanto iba creciendo en el colegio de las monjas y cuando terminé colegio primario, pedí para ir a estudiar a la escuela pública. Bueno, eso generó toda una serie de idas y vueltas en casa, finalmente lo logré. Y fui a estudiar a la escuela normal de San Miguel de Tucumán. Bueno, y allí hice toda mi escuela secundaria. Luego fui a estudiar biología en la Universidad de Tucumán. En realidad me gustaba la antropología, pero no había en la Universidad de Tucumán antropología, entonces con mi cabeza de jovencita y niña dije, ¿qué es lo que más se parece a la antropología? Bueno, la biología, y voy a hacer eso. Tenía una hermana que era mayor que yo y que había venido a estudiar canto al Teatro Colón, y entonces era muy difícil en casa decir, me quiero ir a estudiar afuera, ¿no? Era casi imposible. Entonces dije, bueno, voy a estudiar biología, que también me gusta. Y eso hice. Y entré a la Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo y estudié allí hasta que ya en el año 75 las cosas se pusieron muy complicadas en Tucumán. Así como en el resto del país existieron las 3A, en el norte existieron más o menos de la misma manera, con un nombre diferente. Se llamaban Comando Libertadores de América. Por lo general tenían su asiento en Córdoba, pero hacían de las suyas por todo el norte. En este sentido, Tucumán ya en el año 74 comenzó a ser como muy hostigada por estos grupos paramilitares. Por otro lado, comenzaron a desplegarse operativos antiguerrilleros en la zona, bajo la premisa que Tucumán era como un terreno, digamos, ganado por la subversión. Así le llamaban a las fracciones revolucionarias y contestatarias que habían ido conformando, digamos, los grupos de rebeldía y las fracciones más rebeldes en la provincia. La provincia traía una larga tradición de lucha, sobre todo en el sector azucarero. ¿Y en la universidad? Bueno, esto también, digo, no solamente en el movimiento obrero, también en los sectores medios, en los sectores urbanos, y obviamente tocaba la universidad. Tucumán tenía la característica de ser una ciudad, así como era La Plata, en Buenos Aires, una ciudad estudiantil, porque era la única universidad del norte que tenía 13 facultades, y entonces recibía gente de Jujuy, de Salta, estudiantes, de Catamarca, de Santiago del Estero, de La Rioja, y también de Perú y de Bolivia. Entonces,
Yo me acuerdo, mi clase de introducción a la biología estaba llena de gente que era de afuera, que era incluso de otros países, ¿no? Entonces Tucumán era una ciudad estudiantil y por lo tanto se hacía, digamos, receptora de todas las cuestiones que hacían al mundo de las circulaciones políticas y sociales, y también, por supuesto, a la crisis económica por la que se atravesaba la provincia. La provincia era una provincia de monocultivo, y esto ya desde los años 60 había traído serios problemas, sobre todo en el año 66, que el gobierno de Onganía, la dictadura de Onganía, había cerrado 11 ingenios. Eso había producido un desplazamiento poblacional impresionante. Y en este sentido, había quedado muchísima gente sin trabajo. Piensen ustedes que cada ingenio es una fábrica con un activo de aproximadamente 5.000 personas por fábrica que estaban en el campo. Y cerrar un ingenio implicaba dejar 5.000 personas sin trabajo que a su vez tenían familia. O sea, esto eran poblaciones enteras, ¿no? Este desplazamiento poblacional que se produce por el cierre de los ingenios trae una conflictividad social que le fue propia al proceso y que era, digamos, diferente de las problemáticas sociales y económicas que vivían otras provincias. En este sentido, nosotros ya en el año 67 tuvimos en esa confrontación entre los sectores trabajadores de la caña y el gobierno un primer muerto, ¿no? Que fue Hilda Guerrero de Molina, muerta en el Surco, ¿no? Por las balas de las fuerzas que estaban resistiendo el paso de los trabajadores que iban hacia una asamblea para decidir qué hacer. En este sentido, digo, la conflictividad política y social era muy alta ya para el año 67, para el año 68, cuando se producen los hechos de la universidad en el litoral, en Corrientes, la muerte de estudiantes por la confrontación que se abre a través de la suba del precio en el comedor universitario. Tucumán era como una especie de polvorín, porque si habían subido en Corrientes el comedor universitario, esto implicaba que también iba a pasar en Tucumán. De hecho que pasa y se produce en el año 70 el primer tucumanazo y en el año 72 el segundo tucumanazo, acompañados de las confrontaciones obreras asociadas a las confrontaciones estudiantiles. Y aquí esta alianza se nota de manera muy clara, muy férrea, es una alianza muy difícil de romper. Y en este sentido digo, Tucumán tenía características particulares, una clase obrera y sectores populares muy radicalizados, al mismo tiempo que fracciones sociales muy conservadoras y dispuestas a, si había que matar, se mataba, para frenar el proceso de ascenso en las confrontaciones sociales. ¿Y en la universidad tuviste algún acercamiento militar? Sí, claro. Sí, nosotros en la universidad discutíamos, era una universidad bastante abierta donde se podían discutir estas cosas, se abría el debate. Y entonces yo comencé a militar primero en el centro de estudiantes. El centro de estudiantes estaba ganado por una fuerza estudiantil que se conformó luego como Frente Antiimperialista por el Socialismo, FAS, y yo comencé a militar allí y militaba también en la Juventud Guevarista. En este contexto,
avanzamos en el año 74 con operativos bastante fuertes desplegados en la provincia, desde Nación, para frenar lo que ellos decían el avance subversivo, que en realidad eran las fracciones populares en plenas demandas de sus reivindicaciones, con una conformación particular. Es verdad que habían logrado conformar una vanguardia armada. Y no voy a hablar de una vanguardia armada en particular. Había fuerzas que eran peronistas con su vanguardia armada, había fuerzas que eran marxistas con su vanguardia armada. Es decir, esto que empieza a gestarse desde el 69 en adelante, en la confrontación de calles, ya en los 70 tiene su manifestación en Tucumán, y por supuesto para el año 74 este es, digamos, el argumento, entre comillas, que se usa para avanzar con las fuerzas del Estado sobre la población en Tucumán. Se abre ahí un primer operativo muy grande, muy espectacular, que la entonces Presidente de la Nación, que era Isabel Martínez, bueno, propagandiza, lleva las cámaras, los canales, todo el mundo habla de esto, y ya en el año 75 se abre un operativo mucho más estable, más fuerte, con el ejército. Se abre en febrero del 75 y se llamó el Operativo Independencia, que lo lleva adelante Abdel Edgardo Vilas, era un general del ejército, él está al mando. El operativo ocupa desde la ciudad de Tucumán hacia el sur, por la línea de la Ruta 38, ocupa casi todos los pueblos, hasta el ingenio Santa Lucía, aproximadamente unos 30, 40 kilómetros, a lo largo de la Ruta 38 y también de las vías del ferrocarril. Se establecen acantonamientos, unos cuantos, algunos bastante grandes. En el ingenio Santa Lucía hay un acantonamiento muy grande que se instala al interior del ingenio. También en Famaillá. En Famaillá se acantonan en lo que hoy conocemos con el nombre de la Escuelita de Famaillá. Fue el primer centro clandestino de detenciones y de exterminio que hubo en el país. Estoy hablando del año 75. Se establecen en la escuela porque la escuela les brinda a los militares la posibilidad de tener una disposición que les permita controlar absolutamente todo lo que pasa al interior de esa escuela, ¿no? Ustedes saben que la arquitectura responde a ciertas necesidades sociales en la modernidad, y sobre todo si son ámbitos de educación, ¿no? Tienen que poder vigilar a quienes son educados. Las escuelas responden, la arquitectura responde a eso, así se conforman, y obviamente cuando el ejército ocupa la escuela de Famaillá, la ocupa pensando en que desde la dirección van a tener una mirada acabada sobre lo que pasa en las aulas, que por supuesto fueron destinadas a recibir a los secuestrados. Algunas, en otras se torturaba. En otras se alojaba a la tropa. Bueno, en este sentido, el Operativo Independencia marcó un rumbo definitivamente diferente para la provincia desde entonces y hasta ahora. Ha marcado características que le son únicas y que le son propias. No pasó en todos lados. El Operativo Independencia pasó en Tucumán. Y esto hace a la diferencia en relación al resto de las provincias en Argentina, sobre todo a partir del golpe del 76. Tucumán fue golpeada antes.
La población fue avasallada antes. Fue ocupada militarmente la ciudad de Tucumán. Tuvo acantonamientos en los pueblos del interior y además se produjeron desplazamientos poblacionales para desarmar posiblemente focos de rebeldía que hubieran podido armarse en esos pueblos que se desplazaron. ¿Y cómo se sintió eso hacia el interior de la universidad? No, fue tremendo, fue tremendo. Debo decir que estudiando yo biología y hacia la primavera del año 75, empezamos a tener gente que pasaba y ametrallaba de noche la fachada de la facultad. Por esa época nosotros teníamos laboratorios, podíamos estudiar en la facultad y teníamos los laboratorios abiertos durante 24 horas por día. De tal manera que mucha gente se quedaba a estudiar. Y entonces que ametrallaran de noche no era poca cosa, ¿no? Bueno, sucedía en todo Tucumán. Y como además es una sociedad chica y la gente se conoce, las fuerzas parapoliciales, amparadas por las fuerzas del ejército que se habían acantonado en la provincia, circulaban encapuchadas para que la gente no pudiera mirar sus caras, para que la gente no pudiera decir quiénes son. En este sentido, también fue una sociedad que se acostumbró a verlos encapuchados. Y cuando digo encapuchados estoy hablando de esto, eran terroríficos, ¿no? Ver circular coches con gente armada sin chapa patente, con capuchas, al caer la tarde, era de verdad terrorífico. Las clases medias fueron observando lo que pasaba al mismo tiempo que fueron siendo anoticiadas de cómo se empezaba a funcionar políticamente con esto. Cuando secuestraron a mi hermano, que ya había sido amenazado antes, mi hermano era secretario de su centro de estudiantes, del Centro de Estudiantes de Ingeniería, en la UTN. Cuando secuestraron a mi hermano, vienen a casa encapuchados, presuponiendo que podíamos reconocerlos en algún lugar. A mi hermano se lo llevan de casa. ¿En qué fecha? El 2 de diciembre del 75. En realidad, primero intentan llevárselo a mi padre, porque tenían el mismo nombre, los dos. Y rápidamente quien está al mando se comunica por radio y le dicen, no, es joven, porque mi padre era un hombre cincuentón. Bueno, entonces, en este sentido, lo dejan a mi padre en el escritorio junto con mi madre. Y traen a mi hermano desde su dormitorio. Nosotros, todas las mujeres, estábamos como arrinconadas en un lugar, mi padre y mi madre en el escritorio, con guardia. Mi padre estaba esposado. Y lo traen a mi hermano, que venía descalzo. Bueno, mi hermano era muy miope. Venía también sin anteojos. Y venía esposado. Fue difícil. Fue difícil porque además el que él fuera descalzo implicaba muchas cosas. Cuando uno está frente
a la brutalidad. Las pequeñas cosas dicen mucho, así como la brutalidad lo dice también. Que él fuera descalzo implicaba que él no iba a necesitar zapatos donde iba. Que él fuera sin anteojos implicaba que él no necesitaba ver a dónde iba. Tuve miedo, mucho miedo por todos, pero por él también. Porque nosotros sí sabíamos lo que pasaba en la provincia, cosa que mis padres no tanto. Bueno, esa noche fue terrible, la verdad. Nos robaron todo. Cuando digo nos robaron, digo nos robaron. Se llevaron teléfonos, dinero, joyas, libros. A veces pienso, si uno de esos libros le hubiera servido para los hijos de estos vándalos, tal vez hoy tendríamos una sociedad un poco diferente en Tucumán. Yo creo que se llevaron los libros para dañar. Día después encontré parte de libros rotos en el jardín. Bueno, se llevaron todo lo que pudieron y rompieron todo lo que no se podían llevar. Se llevaron a mi hermano, dejaron a mi padre, nos encerraron y mi hermano sigue desaparecido hasta el día de hoy. También debo decir que yo, a lo largo de mi vida, me he dedicado a buscar respuestas, a tratar de entender qué pasó. ¿Qué pasó? Porque en un primer momento no se entendía. Yo había tenido una juventud hermosa. Nosotros en ese sentido fuimos bastante privilegiados, los jóvenes, digo. Tuvimos la posibilidad de debatir, pensar, crear. Fueron momentos maravillosos. Esto, por supuesto, no es ajeno al 68 en París, no es ajeno a la Primavera de Praga, no es ajeno a los movimientos internacionales. Nosotros tuvimos la suerte de vivir en ese momento sociohistórico y así lo aprovechamos, ¿no? Sin embargo, así como fue maravillosa, fue profundamente doloroso. Fue profundamente doloroso porque en mi provincia murieron muchos. Esa rebeldía, esa posibilidad de debatir se pagó muchas veces con la vida. En este sentido, yo, después que secuestran a mi hermano y que yo me doy cuenta que yo voy a tener la misma suerte y mi padre me dice, bueno, es momento de irse, y me vine a Buenos Aires. Me di cuenta que el costo era muy alto en función de aquellos que habíamos creído posible en ese momento. Llegué a Buenos Aires el 8 de diciembre del 75. Con todo lo que había construido en Tucumán y con toda la fuerza que traía en función de lo que había pasado y estaba pasando allá, empecé a contar aquí, porque acá nadie sabía lo que pasaba en Tucumán. Es decir, se conocían las cosas espectaculares que se mostraban a través de la televisión. Me acuerdo, Palito Ortega cantándole a los soldados acantonados en una pelea, vaya a saber,
cómo se armaba en la cabeza de la gente contra la subversión apátrida, decían, para las Navidades. Bueno, la verdad que nada de eso se conocía, digamos, a fondo en el resto. Y entonces me dediqué a trabajar aquí para que eso se conociera, para que se supiera. Por supuesto que también fui perseguida. Y que tiempo después me tuve que ir del país. Yo seguí militando en la Juventud Guevarista. Y por supuesto, ya entrada la dictadura, tuve que empezar a barajar la posibilidad de irme del país. Y así fue. Me fui a vivir a Israel, yo ya tenía una familia, tenía una pequeña hija que se llama Paula, que va a ser mamá ahora. Y llegamos a Israel a vivir en el desierto. Y la verdad es que yo seguía preguntando qué pasó. Yo tenía, las posibilidades maravillosas que tenía todo el mundo y de pronto sobrevino una especie de catástrofe social. Así lo sentía. Y necesitaba entender. Y sentía que la biología no me alcanzaba. Necesitaba saber para poder pensar. Y entonces leía con fruición todo lo que venía a mis manos y escuchaba, porque en Israel había muchos exiliados también. Había muchos tucumanos exiliados. Había muchos salteños. Había santiagueños y porteños a patadas. Nos sentábamos, discutíamos de política, pensábamos mucho. El tiempo que viví en Israel me sirvió para reflexionar acerca de cómo se habían ido dando las cosas y por qué en realidad habían elegido matar. A modo de frenar el proceso de rebeldía que se venía gestando. No cualquier país ni cualquier estado decide matar. Se decide matar cuando los que se tienen enfrente son muy rebeldes y tienen la convicción de que la pueden ganar. Nosotros teníamos esa convicción. Teníamos la convicción de construir un país distinto, de que era posible. Un país más igualitario era posible. Un país con mayor redistribución de riquezas era posible. Eso peleábamos, eso queríamos. De tal manera que más o menos fui armando en mi cabeza. Sabía que no tenía que perder detalle de cuánta cosa había pasado y de cuánto habíamos perdido. Porque a veces tenía la sensación de que en la Argentina no iba a quedar nadie. Y entonces yo decía, yo tengo que recordar. Y así fue. De Israel nos fuimos a vivir a Perú. Yo quería volver a América Latina. Y cuando se abre la posibilidad de la democracia en la Argentina, después de Guerra de Malvinas y demás, vimos la posibilidad de volver. Y volvimos. ¿Por qué eligen Perú? En realidad elegimos, cuando uno dice elegir, siempre está hablando de una cuestión que es bastante fantasiosa. Uno cree que elige y en realidad es la única posibilidad que uno tiene, la gran mayoría de las veces. Queríamos volver a América Latina y América Latina
casi todos los países estaban bajo dictaduras militares. De tal manera que los 3 únicos países en donde no había dictaduras militares, que eran Venezuela, México y Perú, eran las alternativas posibles. Eso era lo que había para elegir. Ahora, esa elección se restringió muchísimo más cuando fuimos a la Embajada de Venezuela y nos trataron como si fuéramos escoria, ¿no? Y nos dijeron que bueno, que el 1,5 millones de argentinos que tenían, que les traían un problema enorme y no sé qué, y que no, y que no. Bueno, luego fuimos a la Embajada de México y también nos hablaron de la cantidad de argentinos en el exilio y que también era gente problemática, eran muy contestatarios, no sé qué, y entonces nos abrieron una pequeña posibilidad que dijeron, bueno, ellos nos ofrecieron la posibilidad de yo y la niña, mi hijita, podíamos entrar con visa de estudiantes, pero mi marido no. Esto obligaba a que él tuviera que entrar y salir constantemente para validar tiempo de estancia en el país. Y esto nos ponía en una situación de gran vulnerabilidad y de mucha precariedad. Bueno, cuando fuimos a la embajada peruana, se estaba yendo Belaúnde Terry, nos dijeron, bueno, nosotros tenemos una deuda histórica con los argentinos, pueden venir. La deuda histórica refería al general San Martín. Y nosotros allí fuimos, con un planito de la ciudad que nos dieron en la embajada y con un pequeño manualcito de historia y de geografía peruana para que tuviéramos idea de dónde estábamos. Y entonces, bueno, llegamos allá y la verdad es que fue un poco estar en casa. Era volver a América Latina. Fue un tiempo maravilloso el que estuve en Perú. La verdad que fue como un gran disfrute y hubiéramos vivido ahí, creo que sin costo alguno, afectivo, digo, ¿no? Si las condiciones no se hubieran abierto acá como para poder volver. En este sentido, volvimos a la Argentina ya con la democracia de Alfonsín y yo dije, no voy a esperar un solo minuto más, voy a anotarme en la universidad, no me van a ganar con esto. Y fui a buscar la posibilidad de retomar mis estudios en biología. Pero bueno, habían pasado unos cuantos años, yo ya tenía una familia y en esa época, creo que todavía sigue siendo así, los que estudiaban biología tenían que pasarse todo el día en la facultad. No había posibilidades de trabajar, por lo menos en un trabajo estable, que requiriera 8 horas de trabajo y esto. Entonces, volví a mi viejo amor, que era la antropología, y dije, bueno, me voy a anotar en antropología y seré antropóloga, que era lo que quería hacer en un principio. Bueno, por ese año 85, hubo así una inscripción masiva, creo que éramos como 90.000 estudiantes. Se volvió a abrir la universidad y todo el mundo quería acceder. Y entonces éramos miles haciendo colas y llevando papeles y que, bueno. Y me anoté en antropología y no sé por qué, por una equivocación, por falta de espacio, en realidad no lo sé, salí seleccionada para estudiar sociología. Y hete aquí que serás lo que debas ser, o si no serás socióloga, y acá estoy. Dije, no voy a pelear para cambiar de carrera porque voy a perder un año.
y yo sentía que ya había perdido mucho, que me habían quitado mucho y que no iban a seguir quitándomelo. Tenía 28 años y entonces dije, no importa, voy a estudiar sociología y luego, si hay tiempo, estudiaré antropología, si puedo. Pero la verdad es que cuando empecé a estudiar sociología, me enamoré de lo que estaba aprendiendo. Y entonces dije, este es mi camino. Y acá estoy. Comencé a estudiar, hice el primer CBC, que ahora para los chicos es toda una cuestión, parte de la carrera. Para nosotros era la primera vez que se abría y había que equiparar la gente, los más grandes, los más chicos. Estudié con gente más chica que yo, obviamente. Construí amistades maravillosas que tengo hasta el día de hoy. Y muy, muy temprano en la carrera me crucé con una investigadora que me enseñó mucho y que me guió, que fue Inés Izaguirre, profesora de conflicto social. Inés Izaguirre y Juan Carlos Marín, Lito, fueron mis guías en el ámbito de la investigación. Yo soy profesora y soy investigadora de la Universidad de Buenos Aires. Construí mi carrera muy desde abajo, muy desde la asistencia de investigación, desde la asistencia docente. Y en realidad me planteé trabajar con Tucumán porque era una deuda que tenía con mi historia, con mi vida, con mi hermano, con mis amigos, que son muchos los que faltan. En Tucumán falta una generación entera. Pero también avancé con Tucumán porque yo tenía los códigos propios de la provincia que mis compañeros de Buenos Aires no tenían y les costaba mucho entrar a Tucumán para iniciar las investigaciones. Tucumán había sufrido un montón con el operativo Independencia y con el golpe. La sociedad estaba muy vulnerable, lo sigue estando. Y por otro lado, muy cerrada, ¿no?, en esas formas conservadoras. Es una provincia que tiene una parte llana y una parte en la precordillera. Y no es poca cosa vivir en la montaña. La gente de la montaña es silenciosa, es callada, es cauta y es sufrida. Entonces, trabajar con ellos, conversar con ellos no es cosa fácil. Y si uno viene del Bajo, dicen, en el norte, es más difícil todavía. Bueno, yo estaba en el Bajo, pero yo no era del Bajo. Y entonces le propuse a mi directora, que era Inés, le dije, yo voy. Yo abro el primer trabajo de campo en Tucumán. Yo sé cómo hablar, yo sé cómo sentarme, cómo plantarme, cómo caminar, dónde buscar. Yo sé. Y así inicié mi primer trabajo de campo desde la Universidad de Buenos Aires en el año 91 en Tucumán. Me caminé la zona sur, desde el ingenio San Pablo hacia el ingenio Santa Lucía. Me caminé por el monte, por las yungas. Me cargué una mochila y me fui, buscando quienes tuvieran
familia que estaba desaparecida. En esa época no se hablaba tanto de desaparecidos, no teníamos la palabra. Pero gente que no hubiera vuelto, que se hubiera ido y que no hubiera vuelto. Fui armando un itinerario y así llegué a mi punto de partida, que fue el Gomeral, en el ingenio Lules. Y comencé a descubrir que había muchísima más gente desaparecida de la que estaba denunciada en el libro de la bicameral. Debo decir que es la única provincia en donde se armó una comisión bicameral para investigar las desapariciones forzadas de personas. Acá en Buenos Aires funcionó la CONADEP, a la cual ayudamos bastante también. Pero en Tucumán se había formado una comisión bicameral y había unos en el libro contabilizado. El libro salió tiempo después, pero había manuscritos y había contabilizado aproximadamente unos 586, sin mal no me acuerdo, personas. Bueno, yo empecé a descubrir que había más gente. Y entonces empecé a preguntarme por qué, ¿no? ¿Por qué más gente que no está denunciada? Y entendí que la gente que vive en el campo y que no tiene acceso al conocimiento, no conoce sus derechos, no lo sabe. Y que además había presupuesto en la circulación social de que si no había vuelto seguro que algo tenía que ver con todo lo que había pasado, tenían miedo de poner en evidencia que no había vuelto, porque si algo le pasó es porque algo habían hecho y tenían vergüenza o miedo a decirlo. ¿Y tu hermano había sido denunciado por tus padres en algún momento? Sí, claro, nosotros denunciamos, sí. Nosotros denunciamos muy enseguida, tampoco fue una cosa fácil. Había 20 millones de voces que decían no hay que denunciar porque si uno denuncia es peor, porque le va a pasar tal o cual cosa. En realidad sí denunciamos. No fue fácil, no querían aceptar la denuncia. Pero fuimos haciendo todos los pasos que se cumplen y que se cumplieron para cada uno de los desaparecidos denunciados, habeas corpus, presentaciones judiciales. Con todo y eso, la justicia en todo el país, pero también en Tucumán, en realidad, me acuerdo del juez federal, Manlio Martínez, rápidamente respondía negativo a los habeas corpus que se presentaban. Fue enjuiciado él en este último tiempo, en estos últimos años, y fue encontrado culpable, porque nadie investigaba nada. Ahora, estos eran los que denunciaban, había gente que ni siquiera había denunciado. Bueno, cuando volví a Buenos Aires y empecé a contabilizar y empezamos a sistematizar la información que habíamos traído, yo me di cuenta que había mucho que hacer en Tucumán, había mucho para trabajar. Bueno, mientras tanto acá se debatía cómo, qué eran chupados, si no eran chupados, cómo se les decía, la gente había desaparecido, de hecho no estaban, pero no era un missing, ¿no? No era un alguien que estaba perdido, ¿no? Era otra cosa. Comencé a trabajar, yo tengo un textito acerca de qué era esto que la gente decía desaparecido, qué era, cómo, de dónde salía esa nominación. Y me acuerdo estar trabajando de noche. Me quedaba a escribir, tenía un hijito chiquitito. Y durante el día no se podía. Y entonces, echando mano a las metodologías propias de la biología y de las ciencias naturales, que muchas veces vinieron en mi asistencia por cada vez que lo necesité, a falta de buenas herramientas en las ciencias sociales,
empecé a trabajar con claves dicotómicas. Y entonces dije, bueno, desaparecido, ¿cuál es el contrario de desaparecido? ¿No? Porque desaparecido era el participio pasivo del verbo desaparecer. No tenía ninguna definición en sí. Ahora, cuando voy a su contrario, me encuentro que la nominación aparecido, participio pasivo del verbo aparecer, era el espectro de un difunto. Cerré el diccionario y me fui, no podía dormir. Estaba como sorprendida, asustada de lo que acababa de darme cuenta. Y ahí me di cuenta que en realidad dejaba ya de ser participio pasivo para cobrar valor sustantivo. Ya se había vuelto cosa. Ya era tocable. Hablar de desaparecidos era hablar de sustantivos con cuerpo propio. Bueno, esto que parece simple, en realidad llevó mucho tiempo. A la comunidad de las ciencias sociales le llevó mucho tiempo poder definir, poder hablar, poder entender qué era un desaparecido. A la sociedad le sigue llevando tiempo. Los cargamos todos. Todo el mundo sabe en la Argentina cuando alguien habla de desaparecido, de qué habla. Por eso, algunos gobiernos tienen especial interés para que no se los pegue nunca con la condición de desaparecedores de personas. Porque toda la sociedad sabe, por ahí no se puede definir bien, con claridad, pero todo el mundo sabe qué es. Y ya es parte de nosotros, ya circula y vive con nosotros la condición, la nominación, la sustantivación de eso que hicieron. En ese sentido, yo ya me instalé prácticamente en Tucumán con mi trabajo de campo, hacer la investigación ahí, avanzar en la construcción de una base de datos con la mayor cantidad de desaparecidos que hubiera. La base de datos fue creciendo. Me acuerdo que trabajábamos con la residual con ADEP. Íbamos sumando con mi directora, con Inés Izaguirre, íbamos sumando nombres, ¿no? Desaparecidos no es algo que uno pueda decir de manera acabada, porque todo el tiempo estamos construyendo conocimientos sobre eso. Se hizo en la clandestinidad. Es muy difícil acceder a los datos objetivos. La investigación fue avanzando, fuimos sumando a la gran base de datos. Me acuerdo que había un chico, digo yo, somos todos personas mayores ya, pero siguen siendo los chicos, experto en informática que ayudó un montón a la construcción de la base de datos, que es Rodolfo Rapetti. Y bueno, fuimos ofreciendo nuestros datos de producción dentro del Gino Germanic, que además, debo decir, se iba conformando como tal, ni siquiera era un instituto como el que es ahora y el que conoce todo el mundo. Éramos Instituto de Investigaciones de la carrera de Sociología, y la carrera era una carrera suelta que andaba por ahí, no teníamos facultad. Entonces funcionábamos de prestado en arquitectura, en los sótanos de arquitectura.
Bueno, mientras se fue armando la facultad, la dirigió Juan Carlos Portantiero, que ya no está. Y al Gino Germani vino como primer director alguien que tampoco está, que fue Enrique Oteiza, un gran investigador. Enrique Oteiza, como Lito Marín, venían de la ingeniería los dos. Sin embargo, fueron maravillosos investigadores en sociología. Bueno, mientras todo esto se iba armando, nosotros también íbamos armándonos como área de investigación en conflicto social con Inés, con Lito. Íbamos construyendo, íbamos aportándole a la residual de la CONADEP, íbamos trabajando en Tucumán, aumentando nuestra base de datos, y mientras tanto a mí se me seguían generando preguntas. Logré armar el itinerario que lo hicieron realizar a mi hermano a partir del momento que se lo llevaron de casa. Sé que estuvo en la escuelita de Famaillá. Bueno, luego fue al Arsenal Miguel de Ascuénaga, al ex Arsenal, y allí posiblemente lo mataron. En algún momento de los primeros meses del año 76 dejó de estar en el Arsenal. Bueno, yo seguía trabajando en Tucumán, yendo y viniendo. Mientras tanto, acá en Buenos Aires iba consolidándose y tomando fuerza el trabajo que hacían los chicos del EAF, del equipo argentino de antropología forense. Ellos en algún momento fueron a Tucumán a dar un curso en Tucumán, en la Facultad de Ciencias Naturales. Habían creado la carrera de arqueología. Y ellos fueron a dar un curso allá, porque era evidente que en Tucumán había muchos desaparecidos y en algún lugar tenían que estar. Si en Buenos Aires lo tiraban al mar y al Río de la Plata, eso era muy oneroso hacer desde Tucumán entonces. En algún lugar debían estar. Y habían comenzado a buscarse los cuerpos. En el cementerio del norte había enterramientos en fosas comunes con NN, pero también circulaban socialmente una cantidad de cuestiones. Ustedes saben, siempre que circula socialmente algo, tiene una carga importante de fantasía, pero siempre tiene una pata puesta en la realidad. Esas circulaciones hay que prestar atención, y en realidad eso empezamos a hacer. Empezamos a prestar atención y a buscar en los lugares en donde la gente decía que estaban. Así, unos estudiantes y unas 3 profesoras de la Facultad de Ciencias Naturales se pusieron en la tarea de buscar un antiguo pozo de agua que estaba en la finca de Vargas, porque la gente decía que ahí habían tirado muertos, que seguramente serían desaparecidos en la época de los militares. ¿Qué era la finca de Vargas? Era una finca cañera, ¿no? Una finca de cultivo de caña de azúcar. Vargas era su dueño, y la gente decía que al interior de esa finca había un pozo de agua cerca donde estaban las vías del ferrocarril, en donde se hacían operativos y se tiraba gente. Contaban ellos, esto pasaba durante la época de la dictadura. Bueno, y allá los estudiantes de arqueología empezaron, y en realidad fueron acercándose mucho, y rápidamente nosotros empezamos a pensar aquí, desde la universidad, cómo hacer un barrido social para ser más preciso
en relación a lo que se buscaba, para ser más justo. Imagínense que no es fácil buscar un pozo en 2-3 kilómetros cuadrados, es muy difícil, no es una cosa simple, se requiere de mucho dinero, de gente que trabaje y que no cobre, porque debo decir, todo esto se hizo a pulmón, todo se hizo a pulmón. En algún momento de tanto ir y venir y conversar con la gente de la zona y darle vueltas, se encontró tierra removida. La geóloga que trabaja con nosotros, maravillosa ella, Patricia Cuenca, descubrió que ahí donde acababan de sacar una muestra, la tierra que acababan de sacar no correspondía con la tierra de la zona. Y entonces comenzaron a excavar y encontraron el brocal del pozo. El Pozo de Vargas está en una esquina hacia la zona norte de la ciudad de Tucumán, lindando con un antiguo camino que era el camino al Perú, que se sigue llamando así, y con las vías del ferrocarril. Bueno, se comenzaron las excavaciones en el pozo. Se trabajó mucho, nos llevó años. Digo nos llevó porque fui parte de esa investigación, pero en realidad los que excavaron fueron los chicos de arqueología, fueron los estudiantes de arqueología. Excavaron centímetro a centímetro, pasaron sus cepillos, sus pinceles, y no solamente vimos emerger el brocal del pozo, sino también vimos emerger los durmientes que servían de escalera al interior del pozo. El pozo era un pozo de agua que proveía las máquinas de vapor de agua. Entonces, es un pozo especial, tiene un diámetro de 3 metros, es un pozo grande. Y es el lugar también donde la gente iba a buscar agua y leña, la gente de la zona. Bueno, en el año 2006 empezaron las amenazas con que, bueno, si no se encuentra, llevábamos años ahí de excavación, y empezaron las amenazas de, bueno, si no se encuentra, está listo, basta, porque el Poder Judicial había intervenido, puesto que se decía que ahí había desaparecidos, y como eso era propiedad privada, entonces se necesitó darle un marco a esa excavación para que el dueño de la propiedad se diera la parte. Bueno, como esto era un delito federal, la cuestión de la desaparición forzada, entonces teníamos una custodia puesta por la justicia federal, pero el juez requería que hubiera resultados. Bueno, y la verdad es que nosotros seguíamos la excavación y seguíamos y no encontrábamos, hasta que en un momento encontramos el primer resto, que fue un hueso chiquito, pero evidentemente era humano. Esto nos viabilizó no tan solo que la justicia reconociera el trabajo que veníamos haciendo, sino que además habilitara fondos para la excavación. Nuestros chicos comenzaron a cobrar su condición de excavadores. Pudimos comprar materiales para hacer las cuestiones, las mediciones químicas. Bueno, en el año 2006
de ese primer indicio que tuvimos, encontramos una primer cadera. Y entonces, desde mi lugar, yo venía coordinando ahí, yo empecé a darme cuenta que esto que la gente buscaba por otro lado, con nombre, con apellidos, pero sin cuerpos, nosotros los teníamos ahí, teníamos los cuerpos, pero no teníamos los nombres, no sabíamos de quiénes eran. Y entonces se produjo ahí una primera cuestión muy paradójica. Estábamos empezando por el final, estábamos encontrando cuerpos que todo el mundo buscaba en otra parte. Nosotros no sabíamos quién eran, los que buscaban no sabían dónde estaban, nosotros los teníamos ahí. Bueno, la verdad que fueron momentos de un trabajo enorme, con un costo físico y psíquico importante. No es fácil trabajar con la muerte. No es fácil. Sin embargo, fuimos avanzando, pudimos avanzar. La justicia nos paró en un momento, el juez que estaba a cargo en ese momento del juzgado federal, el juez Racedo, juez subrogante, nos paró la excavación porque no había buenas condiciones para seguir excavando, necesitábamos un elevador, cada vez íbamos más profundo, necesitábamos buen oxígeno, entonces necesitábamos una manga de oxígeno porque en la profundidad pasan cosas, hay hongos, hay... Bueno, y entonces una serie de cuestiones hizo que la excavación estuviera parada por años. Es decir, encontramos las primeras evidencias y restos y nos pararon la excavación. Se retomó en el año 2009. Nosotros para el año 2009 ya habíamos hecho un barrido social importante de la zona, habíamos recogido testimonios de la gente le cuesta mucho hablar hasta el día de hoy, pero de alguna manera cuando el Poder Judicial empieza a estar presente, se habla del primer juicio a Bussi, que todavía vivía, que había sido el segundo comandante del Operativo Independencia, pero que además había sido gobernador de la provincia, gobernador de facto, pero que además había sido gobernador electo en la década del 90 de la provincia, era como una especie de permiso para comenzar a hablar. La gente empezaba a perder un poco el miedo. Estoy hablando del año 2006 al 2009, ¿no? En el año 2009, cuando retomamos la tarea, nos mandan a nosotros, dejan una parte del equipo trabajando en el Pozo de Vargas y nos mandan a abrir un trabajo en lo que es el ex Arsenal Miguel de Ascuénaga. Allí teníamos una superficie muy grande de hectáreas cuadradas, en donde estaba el viejo galpón, el galpón número 9, que había servido como el lugar de reclusión.
todo ese complejo fue el centro clandestino del Arsenal, pero ahí teníamos el galpón. Entonces comenzamos a trabajar dentro del galpón y comenzamos a buscar aquellos que los testimonios decían, venían, se llevaban y escuchábamos que luego las ametralladoras sonaban y que las personas que se llevaban no volvían. Y entonces nosotros decíamos, las fosas tienen que estar aquí. Y empezamos a buscar. Durante 2 años buscamos en medio de la selva. Cuando digo selva, es selva. El batallón de Arsenales es eso. Cuando digo calor, digo brutal calor de 40 grados. Sin embargo, los chicos de arqueología y el profesional a cargo por cada día buscó y buscó. Buscamos nosotros, nuestro equipo. Buscaron los chicos de LEAF también, sumaron su gente. Buscamos y en el año 2011, creo que era 31 de marzo, encontramos la primera fosa. En realidad, el conjunto es de aproximadamente unas 6 fosas. Digo aproximadamente porque las fosas fueron removidas. Se ve que producían la muerte, tiraban, prendían fuego, luego volvían a producir muerte, volvían a tirar, prendían fuego hasta que se llenaba. Y después seguían en otros lugares. Pero con el tiempo, en algún momento, ellos removieron, sobre todo allí donde no todo estaba quemado. Entonces, nosotros encontramos las fosas, pero al mismo tiempo que encontramos las fosas, encontramos los zarpazos de las máquinas retroexcavadoras, muchos más profundos que el fondo, el lecho de la fosa. Y por supuesto, en esos primeros conjuntos encontramos los indicios de los eventos de quema, de muerte y de quema, pero encontramos evidencias chicas que el fuego no había terminado de quemar. Todo lo grande no estaba más. En la cuarta fosa encontramos conjuntos completos. Todavía pienso qué pasó. Si se olvidaron de remover, si se olvidaron de quemar, si empezaron a quemar y se apagó por alguna tormenta, viento, algo. Allí encontramos conjuntos completos, restos completos, con las sogas en las muñecas, los tobillos atados. Fue difícil. Encontramos 12 conjuntos esqueletarios allí. Uno semiquemado, los otros no.
Muchas veces pienso, tal vez olvidaron que estaban ahí. Y cuando pasaron las máquinas retroexcavadoras, olvidaron que ahí, tapado, quedaba algo. No lo sabemos. La justicia ha vuelto a suspender la excavación. Ahora nuestro equipo está trabajando un poco en escuelita. Estamos allí trabajando con unos chicos del equipo de la Universidad, de la Facultad de La Plata, de Antropología. Excavación de tipo horizontal para ver las paredes. Y bueno, en el patio. Esa es una investigación que está en proceso. Arsenales está parado y Pozo tenemos muchos restos. Los chicos que continuaron trabajando en el Pozo lograron extraer mucho que el EAF tiene todavía mucho para reconocer. Bueno, esa es la situación que nosotros como equipo tenemos en este momento, desde el Instituto Gino Germani y desde la cátedra aquí, y por supuesto desde el LIGIAT, que es el laboratorio que tenemos en la Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo de la Universidad de Tucumán. No es fácil nuestro trabajo y tampoco es fácil que se conozca, porque nosotros trabajamos con cuestiones difíciles de hablar. Sin embargo, es un trabajo sistemático, riguroso. Y hemos ido logrando entre los chicos que continuaron en el Pozo, nosotros desde el Arsenal y los chicos del EAF que llevan adelante las identificaciones, aproximadamente ya unas 107, unos 107 reconocimientos, 108. Tenemos mucho más para reconocer. Los chicos del EAF tienen mucho trabajo todavía. Nosotros también. Sin embargo, no es poco lo que se ha hecho. Hemos logrado un montón, porque todo esto también circula socialmente y de alguna manera esa sociedad tan conservadora, tan difícil que es Tucumán, que ha sido tan golpeada, de alguna manera empieza a abrir un espacio social para aceptar a aquellos que vuelven a restituirse, que habiendo sido desaparecidos, vuelven a tener su nombre y sus restos son entregados a sus familiares para que se cumplan los rituales de la muerte. ¿Cómo es esto de trabajar con el aparecido, habiendo sido un desaparecido? ¿Qué sucede en el tejido social, pero también qué sucedió en cada uno de ustedes que llevaron adelante y siguen llevando adelante este trabajo? Bueno, trabajar con esto es difícil. Uno debe hacer todo el tiempo un trabajo constante sobre uno mismo y sobre aquello con lo que uno trabaja. Nosotros constituimos un equipo multidisciplinario.
geólogos, hay ingenieros, hay sociólogos, hay arqueólogos, hay antropólogos. La conversación es constante y trabajar con la muerte expuesta no es fácil. Posiblemente es más aceptable para los chicos que vienen de la arqueología. Para nosotros no ha sido fácil. Uno debe trabajar mucho con esto. Sin embargo, hemos puesto todas las herramientas conceptuales para poder filtrar y tomar distancia en la construcción de ese conocimiento específico. Ahora, no es simple entrar al laboratorio. No, no lo es. A veces, cuando hemos hecho trabajo de barrido social en Tucumán, nos ha costado un montón que el equipo de Buenos Aires, por ejemplo, acceda al laboratorio. Era difícil. Yo he trabajado con una socióloga que fue muy sólida en su trabajo, Carla Bertotti. Y la verdad que creo que nosotros nos sosteníamos mutuamente porque nos íbamos encontrando con cuestiones que eran extremadamente difíciles de tramitar. Hemos llorado mucho también. Mis chicos, digo yo, la gente de mi equipo acá en Buenos Aires, también ha llorado. Sin embargo, sostenidos en el equipo de Tucumán, en los arqueólogos, que con mucha generosidad nos brindaron todo ese saber específico que ellos tenían y que nosotros no. Nos íbamos sosteniendo y fuimos avanzando entre todos. La verdad que el conocimiento, si no se hace así, no se hace. Justamente de eso quería preguntarte, ¿cómo considerás que debería transmitirse a las generaciones que nos precedieron y las que vendrán, y que no sea una palabra más el desaparecido o la desaparición, alcanza con las ciertas rituales, digamos, que es poner la baldosa en la puerta de las casas o en los colegios? ¿Vos creés que en la educación, en la escuela secundaria, primaria inclusive, estaría faltando tomar este tema de otra manera? Yo creo que sí, yo creo que a la memoria hay que ayudarla siempre. Porque recordar las cosas dolorosas, recordar los procesos que han costado tanto, que han costado vidas, es difícil. Socialmente, la gente intenta que esto no sobrevenga a la vida cotidiana. Sin embargo, en este sentido, los desaparecidos nos constituyen, nos atraviesan como sociedad. Y entonces ayudar a la memoria a ponerlos constantemente en la emergencia de la realidad para que esto no vuelva a pasar. La memoria en realidad es para esto, es para que tengamos idea de dónde venimos y hacia dónde vamos, ¿no? Entonces yo sí creo que en el mundo de la educación esto tiene que estar de manera presente, muy presente, tanto para los chicos de la escuela primaria
como para los chicos de la escuela secundaria, porque solamente conociendo, accediendo a este conocimiento específico, uno puede reconocer la posibilidad de que esto vuelva a pasar cuando se plantea en la realidad. Yo creo que los procesos de memoria deben tener una remisión constante a lo que fue nuestra historia. Y aunque esto sea historia reciente, es parte de nuestra historia, es lo que nos constituye. Yo creo que esa gran movilización que se generó con la posibilidad de el 2x1 tiene que ver con esto, con que esta sociedad en algún lugar hay un registro social en las circulaciones sociales de que esto nos ha pasado y que no está bueno que nos vuelva a pasar, que no está bueno que quienes perpetraron este tipo de, de tecnologías que tiene que ver con el hacer desaparecer una persona para no tener que dar cuenta de ellas, estén presos para siempre, ¿no? Yo a veces escucho hablar cuando la gente dice, ay, la inseguridad, la inseguridad. Si nosotros pudiéramos pensar mínimamente en la cantidad de días que llevaron los 7 años de dictadura militar, con la cantidad de desaparecidos que hubo, sabríamos rápidamente que hay un promedio de 6, 7 desaparecidos secuestrados por día. Entonces, yo pienso que esa también era una sociedad profundamente insegura. Cuando alguien dice rápidamente, bueno, situación especial, situación de guerra, la guerra también tiene leyes. No es que cualquiera puede hacer cualquier cosa. Bueno, en este sentido, digo, la memoria es nuestro deber. Yo tengo 2 hijos maravillosos, Paula y Manuel. Y yo no puedo pensar la vida sin que ellos sepan que tuvieron un tío que fue maravilloso, que era buena persona, que era militante del Partido Comunista, que era secretario del centro de estudiantes de su facultad, que tenía un gran amigo que se llamaba Calalo Bustamante, que también lo secuestraron junto con él esa misma noche. Yo creo que los hijos de ninguno de nosotros debe ignorar nada de lo que nos pasó. Nosotros debemos garantizar eso. Has hecho y haces un gran trabajo y en el plano personal y tu sensibilidad, que también la estamos viendo aquí, ¿te trajo alguna consecuencia? Bueno, sí. Sí. Ahora, yo por cada vez que esas consecuencias se han presentado, yo he seguido adelante, porque estoy convencida que lo que hago es lo que hay que hacer. Formar a mis estudiantes es lo más importante, que mis hijos sean buenas personas es lo más importante, y traer a la memoria todos los que faltan es lo más importante. Entonces, nada va a hacer que me mueva de ese camino.
La verdad no. Y por supuesto no es un camino que se hace sola. Yo debo reconocer la presencia invalorable de cada uno y de todos los colegas que han trabajado conmigo en este sentido. Carla Bertotti, María Maneiro, Sebastián Stavisky, Belén Olmos, Julieta Lampasona, Ezequiel Del Bel, Patricia Cuenca, Pilar Gómez, Constanza Cataño. No sé, son muchos. Son colegas de diferentes especialidades, de diferentes disciplinas, que han trabajado, hemos trabajado todos juntos. Eso no es resultado de uno solo, ¿no? Y por supuesto mis maestros, Inés, Lito Marín, Enrique Oteiza, gente que me ha enseñado a pensar y que me ha enseñado a cómo buscar. Digo, a ver. En la actualidad, ¿qué te estás dedicando y tu vida afectiva y familiar, cómo está? Mi vida afectiva, la verdad es que está muy bien. Vuelvo a repetir, tengo 2 hijos que son un sol cada uno. Mi Paula está por ser mamá. Voy a tener mi primer nieto. Tobías. Y mi hijo varón es doctorando en física, tiene una cabeza maravillosa y piensa de manera maravillosa. Es soltero todavía, pero es muy buena persona. Además tengo primos, tíos ya no, hemos quedado como primera generación, ya somos grandes. Pero tengo primos maravillosos y tengo sobrinos maravillosos. ¿Querés agregar algo más? No lo sé. Creo que más o menos esta es la historia de cómo hice la vida que hice y de cómo hago y sigo haciendo las cosas que hago. Creo que no hay más nada a decir. Por ahí vale decir que no he encontrado a mi hermano todavía. Yo sigo buscando. Pero hemos encontrado a muchos otros. Muchas gracias. Gracias.